¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bien. Bueno, cuando tengan el Atom instalado, vos, Nacho, si querés, abrilo. Si tenés un cable micro USB, conectá la placa si querés, si la tenés a mano. Y les muestro, digamos, qué es lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora, digamos, a partir de las siguientes clases. Nosotros vamos a usar el Atom. El Atom no es básicamente es un editor de texto, no es una herramienta exclusiva para programar la FPGA o esta marca de FPGA o esta placa en particular. Es un editor de texto que lo pueden utilizar para escribir código en cualquier lenguaje. Después instalan el compilador adecuado y compilan lo que hayan escrito. ¿Está bien? Nosotros vamos a utilizar esta herramienta, ya les había comentado, la placa también es un desarrollo nacional, lo hicieron en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional AEDO, si mal no recuerdo. Y bueno, está todo el trabajo que hicieron es mucho, es muy ameno de leer, está muy bien documentado. Voy a grabar de nuevo. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bien. Bueno, apago la cámara para ahorrar un poquito de ancho de banda. Vale. Bien, ¿dónde quedamos? Estábamos acá con los contadores, ¿no? Que dijimos que se comportaban como variables. Ajá, que se comportaban como variables. ¿Verdad? Fíjense que este contador lo estamos definiendo acá con cuántos bits. O con un ancho de cuántos bits. 22 a 0. 22 a 0. Entonces, digamos, cada numerito es un bit. Entonces, count es una señal que tiene 23 bits. Y count 2 es una señal que tiene ¿cuántos bits? 4. Si va de 3 a 0, tiene 4 bits. ¿Está bien? Bueno, fíjense, acá ya definimos las señales y las constantes que dijimos que son cosas internas a la arquitectura. Esto no tiene conexión con el exterior. Las conexiones con el exterior las definimos acá arriba en la entidad. Y acá en la arquitectura lo que hacemos es definir el comportamiento de la entidad. Y acá a continuación, una vez que ya definimos todo esto, viene el comportamiento propiamente dicho de la entidad. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Counter, ¿también? No, es el nombre de un evento. Este nombre también lo define el usuario. Acá le podría haber puesto cualquier otro nombre. Como yo acá lo que me interesa es, básicamente lo que hace este circuito integrado, el funcionamiento de esta entidad, lo que hace es contar de 0 a 15, ¿está bien? Y por cada valor de esa cuenta lo que hace es me prende los LEDs correspondientes en la placa. ¿Está bien? Como tengo 4 LEDs, no tiene sentido que cuente más allá de 15 porque no puedo visualizar, digamos, el valor de esa cuenta. Entonces contamos de 0 a 15, el 0 se corresponde con todos los LEDs apagados y el 15 con todos los LEDs prendidos, y luego el 15 volvemos a 0. Y empieza el proceso de nuevo. Entonces counter es un proceso, counter es un nombre que se lo da al usuario. Proceso es una palabra reservada, y fíjense dentro de entre paréntesis como un argumento está CLK. Cuando nosotros definimos un proceso dentro de la arquitectura, pasar argumentos acá, como en este caso, es opcional. Yo los puedo necesitar o no. ¿Está bien? Y estos argumentos que yo paso acá entre paréntesis se conoce como lista de sensibilidad. ¿Está bien? Quiere decir que esta arquitectura va a ser sensible a algún cambio o a algún valor de este puerto. ¿Bien? Fíjense que CLK está definido acá en la entidad, es un puerto de entrada y específicamente es el puerto al cual se conecta el oscilador que está dentro de la misma placa de desarrollo, pero que es externo a la FPGA. ¿Está bien? Imagínense al oscilador
como un generador de onda de señal cuadrada, como una fuente de reloj, como un clock. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es definir un proceso que se llama counter y le estamos diciendo que queremos que este proceso sea sensible a los cambios en la señal de clock. O que mejor dicho, que sea sensible al clock. ¿Está bien? Y acá viene el comienzo o la descripción del comportamiento de este proceso que se llama counter. Fíjense la línea que tenemos a continuación. If rising edge, y entre paréntesis CLK, es decir, si aparece un flanco ascendente en el puerto de entrada que nosotros le pusimos como nombre CLK, ¿está bien? Y que tuvimos la precaución, o vamos a tener la precaución de que este CLK efectivamente después se conecte externamente con el clock. ¿Está bien? Si aparece en este puerto de entrada llamado CLK un flanco ascendente, entonces lo que hago es fijarme si el valor de cuenta coincide con el valor de cuenta máximo, que lo definimos acá arriba, entonces lo pongo en 0. ¿Cómo lo pongo en 0? De esta manera. Es una manera un poquito rara, digamos, cuesta al principio cuando uno empieza a escribir o a programar en VHDL, sobre todo si está acostumbrado a programar en otros lenguajes como en C. A ver, esta forma de asignar todos los bits de esta señal a 0 suena un poquito raro, un poquito chocante, pero bueno, a poquito nos vamos a ir acostumbrando. Básicamente lo que hacemos acá es, si el contador alcanzó su valor máximo, lo reseteamos y lo llevamos a 0. Les pregunto, ¿hasta qué valor podría contar count? Si yo no lo reseteara acá. Digamos, si yo esta línea la comento. 2 a la 22. 2 a la 22, perfecto. 2 a la 23. 2 a la 23, sí. 2 a la 23. Fíjense que count max vale, dijimos, 6 millones. Entonces, nosotros tenemos que definir count. Count tiene que ser una señal que nos permita contar desde 0 hasta 6 millones. ¿Está bien? Porque count max lo definimos como 6 millones. Entonces, para que count esté habilitado o podamos contar hasta por lo menos 6 millones con count, necesitamos definirlo de por lo menos 23 bits. Recuerden que 2 a la 20 es 1 millón. 2 a la 22 es 4 millones y 2 a la 23 es 8 millones y algo. Exactamente. 8.300.000. A la 22 nos quedamos cortos. Claro. Por eso tiene 23, no 22. Sí, sí. Entonces, si nosotros acá lo hubiésemos definido de 21 hasta 0, es decir, que tenemos 22 bits, count nunca alcanzaría el valor máximo. Porque cuando se ponen los 22 bits en 1, estamos dijimos, en 4 millones. Pero el count max vale 6 millones. Entonces, este condicional acá nunca se cumpliría, esto nunca sería verdadero. Entonces tenemos que tener la precaución de definir, digamos, con una longitud adecuada las señales con las que vamos a trabajar, digamos, en función de los valores, bueno, en este caso las constantes que definimos acá, definir esto de manera adecuada o acorde con el valor máximo que nos interesa contar. Bien, como count tiene 23 bits, podemos contar hasta 8 millones y pico, ¿está bien? En algún momento, digamos, si yo en cada flanco ascendente del clock incremento count en 1, en algún momento esa cuenta va a llegar a los 6 millones. Cuando llegue a los 6 millones, vamos a entrar acá por verdadero, vamos a resetear el valor de cuenta, ¿está bien? Y fíjense que lo que hacemos también es incrementar en 1 el valor del segundo contador. Ahora les pregunto, ¿cada cuánto tiempo se incrementa en 1 el valor del segundo contador? Cada 6 millones de milisegundos. 500. No, claro. Exactamente, cada 500 milisegundos, que es equivalente a decir cada 6 millones de flancos ascendentes. Claro, cada frecuencia. Claro. Fíjense acá, si podría haber utilizado en vez de rising, falling, creo que es la otra palabra reservada, falling edge. Y
contar, en vez de en los flancos ascendentes, en los flancos descendentes. Bien, vamos a ir viendo de a poquito, digamos, todos los eventos o todas las sensibilidades, o cuáles son todas las, sí, los eventos a los que las señales pueden ser sensibles. Acá tenemos, bueno, Rising Edge, y también vimos que Falling Edge podría ser válido. Falling Edge. O también podría, si a mí me interesara trabajar en vez de por flanco, por nivel, lo que podría hacer es preguntar si CLK vale 1 o si vale 0. ¿Está bien? Entonces, en vez de accionar el proceso en un flanco, lo haría sobre el nivel alto o bajo de la señal de reloj. ¿Está bien? Yo acá podría poner, por ejemplo, if CLK es igual a 1 o a 0, y activar todo este proceso por nivel en lugar de hacerlo por flanco. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esto no es tanto, tal vez los asusté un poco, esto no es tanto como ir conectando con puertas, sino fíjense que tenemos algunas herramientas de flujo de control, if, then, else, ¿bien? Que nos simplifican un montón el trabajo. No es Se parece a cuando programábamos el Arduino. Así sí, la idea de declarar todo al principio y después declarar lo que tiene que hacer y todo eso. Tiene cierta semejanza, ¿sí? Digamos, bueno, sobre todo esta parte acá donde estamos utilizando las estructuras de control, ¿bien? If, else, también tenemos for, while, ¿bien? Tenemos todas esas herramientas, digamos, el compilador hace un trabajo enorme para convertir después todas estas herramientas de control o de flujo de la información de alto nivel en conexiones, digamos, de compuertas a bajo nivel. Porque definitivamente lo que se hace es después conectar compuertas con compuertas, flip-flop y todos los elementos que tenga la FPGA para lograr el funcionamiento que nosotros estamos describiendo. Pero bueno, no es tan a bajo nivel como tal vez les hice creer que íbamos a conectar compuertas con compuertas. Tenemos algunas herramientas que nos permiten simplificar el proceso de diseño. Bien, ¿dónde? Bien, habíamos llegado hasta acá. Bueno, básicamente acá lo que hacemos es cada 500 milisegundos o cada 6 millones de flancos ascendentes o descendentes, lo que hacemos es incrementar el contador 2 en 1. Bien. Y esto, digamos, lo que vos decías recién, digamos, esto es un intermedio entre HDL y algún lenguaje un poco, no sé, algún lenguaje en C, por ejemplo, digamos, donde es un estado intermedio. Sí, es como... porque no el VHL... No sé si llamarle intermedio, ¿está bien? Porque fíjense, digamos, claramente es diferente, por ejemplo, a C, pero tenemos todas estas estructuras de control que son propias de C, o de lenguajes de un poco más alto nivel, ¿está bien? La gran diferencia es que cuando uno programa Arduino, o programa en C, o programa cualquier microcontrolador o microprocesador, lo que uno hace es programar un lenguaje que se va, o mejor dicho, un programa que se va a ejecutar de manera secuencial. ¿Bien? Se va a ejecutar una instrucción después de la otra. Ejecuto esto, después ejecuto lo que viene, después lo que viene, después lo que viene, y así. ¿Bien? Acá, como la FPGA, les repito, es un pedazo de silicio donde tiene muchísimas compuertas, y lo que nosotros hacemos, o mejor dicho, lo que el compilador termina haciendo es conectar a bajo nivel esas compuertas para lograr la funcionalidad que nosotros necesitamos. Con la FPGA, lo que nosotros podemos hacer es, digamos, no solo escribir programas que se ejecuten de manera secuencial, sino que también vamos a poder escribir programas que se ejecuten de manera concurrente. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que un programa, o por ejemplo, que dos procesos en una arquitectura, o dos procesos de arquitecturas diferentes sean concurrentes?
¿Qué quiere decir? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Lo ha escuchado? ¿Se imagina? Que corren al mismo tiempo. Exactamente, que corren al mismo tiempo. ¿Está bien? La FPGA lo que nos permite es, por ejemplo, usar un par de compuertas para hacer prender y apagar estos 4 LEDs, que al mismo tiempo podemos programar otra entidad con su respectiva arquitectura para, por ejemplo, estar leyendo al mismo tiempo los valores de los pulsadores. O, por ejemplo... Eso no lo podíamos hacer. ¿Está bien? Exactamente, no lo puedes hacer en un microcontrolador. Obviamente, en el microcontrolador, si vos querés prender un LED en función de si vos apretaste o no un botón, no, como el microcontrolador, digamos, el programa se ejecuta tan rápido, vos no vas a ver no vas a notar una latencia entre que vos apretaste el botón y que se prendió el LED. ¿Está bien? Porque transcurren microsegundos, milisegundos si querés. ¿Está bien? Pero la demora es mínima. Pero sí ocurre que se ejecuta una cosa después de la otra. Por ejemplo, primero leo el estado del botón. Si el botón está, si la entrada a la que tengo conectada al botón está en 0, al LED lo dejo apagado. ¿Bien? Es decir, leo el botón, después actúo sobre el LED. Después vuelvo a leer el botón, después vuelvo a actuar sobre el LED. Después vuelvo, y así, digamos, estás en un bucle. En el autito que hicimos el año pasado, o movíamos los motores, o sensábamos distancia, o movíamos el servo, y nos limitó un montón. Nos limitaba un montón porque el movimiento que terminábamos logrando en el autito era como avanzaba, se fijaba, avanzaba, cuando tuviera que ser más fluido todo eso, digamos. Exactamente, digamos, por más que entre una cosa y otra transcurran milisegundos, digamos, hay procesos complejos donde ir acumulando todas esas pequeñas demoras, digamos, te ralentizan todo el proceso a tal punto de que no te sirva la implementación. Acá vos podrías implementar una arquitectura para leer el sensor de distancia, podrías implementar otra arquitectura para manejar el servo, podrías implementar otra arquitectura para manejar los motores, y que todo eso se esté ejecutando al mismo tiempo, porque son compuertas interconectadas de tal manera que te manejan el servo. Después tenés otro puñado de compuertas conectadas de tal manera que te manejan los motores. ¿Ven? Y todas las compuertas están funcionando en simultáneo. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre programar una FPGA describiendo hardware y un microcontrolador, por ejemplo, como Arduino. Todos los microprocesadores y microcontroladores, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que nosotros vamos a ver acá, los programas se ejecutan de manera secuencial. Y ahora vamos a ver cuando programemos FPGA que en la FPGA podemos tener procesos que son concurrentes, es decir, procesos que se están ejecutando al mismo tiempo. ¿Está bien? A ver, por supuesto, después dependerá de la habilidad del programador, digamos, tener determinadas precauciones, porque puede ser que un proceso para seguir avanzando necesite como entrada la salida de otro proceso. Entonces, cuando uno ya empieza a interconectar entidades, y esas entidades internamente tienen asociados ciertos procesos, bueno, ahí sí ya aparecen otras complejidades que, bueno, es el programador que tiene que tener las precauciones adecuadas para que todo funcione como uno espera, ¿no? Pero bueno, en el caso, digamos, tranquilamente yo podría implementar una arquitectura para leer la velocidad de un motor y otra arquitectura para, otra entidad para controlar la velocidad de ese motor. Entonces yo al mismo tiempo que estoy leyendo la velocidad, estoy corrigiendo, supongamos que quiero, no sé, quiero una velocidad fija, 500 vueltas por minuto, digamos, al mismo tiempo que leo puedo hacer una corrección en base a las lecturas que me da el lector. Bueno, digamos, en definitiva, en pocas palabras, acá otra de las ventajas de la FPGA, dijimos, bueno, que esto anda rapidísimo, ¿está bien? Y la otra ventaja es que podemos tener procesos ejecutándose de manera concurrente. También podemos tener procesos o escribir un programa que sea secuencial.
pero la gran ventaja es que podemos también escribir pedazos de código que se terminan ejecutando al mismo tiempo, de manera simultánea. Para hacer eso tenés que definir distintas entidades, digamos, cada entidad se ejecuta en forma paralela o concurrente. Exactamente. Cada entidad se va a ejecutar, digamos, de forma independiente de las otras, digamos. Porque fíjate, si no alejo esta entidad que nosotros definimos acá, esto en realidad no se está ejecutando todo el tiempo. Es como que las compuertas están ahí, el compilador las conecta, pero ¿qué es lo que pasa? Acá, el contador, nosotros definimos una variable, o mejor dicho, una señal que se llama count, count2, ¿está bien? Esto a nivel de hardware, lo que hace el compilador, no estoy 100% seguro, pero lo más probable es que termine conectando flip-flop. Count2, lo más probable es que termine conectando 23 flip-flop para hacer un contador binario. Y con count2 debe estar conectando 4 flip-flop para tener un contador de 4 bits. ¿Está bien? Pero, fíjense, que esto como que está estático, esperando ¿a qué? A que aparezca en el puerto de entrada llamado CLK un flanco ascendente. Mientras ahí no haya un flanco ascendente, es como que esas compuertas están ahí y no hacen nada. Recién cuando aparece un flanco ascendente... ¿Y están reservadas solamente para count, esas compuertas, digamos? Sí, en el momento que uno define la arquitectura, todas las señales, constantes y variables asociadas a esa arquitectura, en el momento que uno compila, digamos, quedan reservadas, esos recursos quedan reservados o son asignados por una determinada funcionalidad. ¿Y cuánto es el límite que se puede utilizar? Porque ahí, por ejemplo, estamos utilizando 23, 27 flip-flop. Bien, eso lo podemos ver, no lo podemos ver en el Atom, para eso necesitamos instalar otra herramienta, que es el IceCube 2, ¿está bien? Que en el PDF que yo les mandé les indica cómo instalarlo. Con esa herramienta lo que nosotros, bueno, me adelanto un poco, pero con esa herramienta nosotros podemos levantar el archivo que escribimos acá, ¿está bien? Y esa herramienta, bueno, ahí tenemos que configurar cuál es la FPGA que estamos utilizando y unos parámetros más, pero básicamente es el modelo de FPGA. Cada FPGA tiene una cantidad de recursos, ¿está bien? ¿Qué son esa cantidad de recursos? Bueno, cuántas compuertas tiene, cuántos flip-flop tiene, cuánto si tiene multiplicador o no. ¿Está bien? Hay FPGA que ya vienen con multiplicadores de entero, punto flotante, doble precisión, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acá implementar un multiplicador, esta FPGA no lo tiene. Entonces tenemos que ponernos a programar qué es lo que pasa, digamos, para cada valor de entrada, cuál debería ser la salida correcta, etcétera, etcétera. En FPGA que ya tienen, digamos, ya es como que ya vienen con puertas preconectadas para formar un multiplicador. En esas FPGA, no recuerdo ahora bien cómo se hace, pero tenemos que instanciar esa entidad, que digamos seguramente es una entidad ya predefinida y soportada por la FPGA con la que estamos trabajando. Ya instanciaremos esa entidad que nos permite utilizar el multiplicador y directamente lo utilizamos. Si nuestra FPGA no tiene un multiplicador, bueno, tendremos que nosotros definir nuestra entidad, su arquitectura, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero cada FPGA tiene una cantidad de recursos disponibles. Esos recursos son, como les decía, cantidad de compuertas, flip-flop, etcétera, etcétera. Y con esta herramienta, esta otra herramienta, el IceCube 2, a nosotros nos permite ver, digamos, de hecho la herramienta te genera un informe donde te dice cuántas compuertas utilizaste, cuáles, cuánto flip-flop, cuánto de esto, cuánto de lo otro, digamos, te da un informe bien detallado de todos los recursos que vos has utilizado con tu programa, entre comillas. Buenísimo. La misma herramienta te dice, por ejemplo, por decir una pavada, supongamos que la FPGA tiene 100 compuertas y vos utilizaste 10 compuertas. Tal vez te dice utilizaste el 10% de las compuertas. Y supongamos que vos estás haciendo algo que necesitas que sea rapidísimo por el motivo que sea. Vos incluso con esta herramienta podría ser, digamos que, o mejor dicho, ¿qué es lo que pasa?
cuando el compilador compila, ¿está bien? ¿Cómo compila? Digamos, ¿cómo? Está bien, transforma lo que nosotros escribimos acá en código máquina para hacer las conexiones necesarias. Pero nosotros podemos pasarle parámetros al compilador y decirle, por ejemplo, compilame en el menor tiempo posible, porque estoy apurado por lo que sea, por decir una pavada. ¿Vale? Bueno, si el compilador compila en el menor tiempo posible, ¿vale? Y como todo, nunca se puede todo, ese compilar en menor tiempo seguramente tendrá algún costo. Capaz que de las 10, en vez de utilizarte 10 compuertas de las 100, ahora te utilizó 15, ¿está bien? Porque no se dio cuenta o no. Recuerden cuando nosotros trabajábamos en la hoja del papel, por ahí podíamos alguna función lógica simplificarla y utilizar menos compuertas. Bueno, a lo mejor el compilador, por ahorrarse tiempo, no hace esas cuentas y termina utilizando en vez de 10 compuertas, termina utilizando 15. O podría pasar que también, por ahorrarse tiempo, se ahorre otro tipo de verificaciones y, por ejemplo, te conecte, una compuerta que está en una, físicamente me refiero, ¿no? Que está en una determinada área, te la termine conectando con otra que está en otra área lejísima. Entonces, si vos necesitas un circuito que funcione lo más rápido posible, y lo más recomendable es que las compuertas, conectes compuertas que estén lo más cerca posible. ¿Está bien? Sí. Bueno, ya me olvidé hasta dónde quería llegar. Por tanto, irme por las ramas. Pero bueno, digamos, se pueden hacer cosas bastante interesantes. Si bien esta placa de desarrollo, digamos, tiene tiene recursos bastante limitados, porque es una placa, digamos, que nació con fines más bien educativos. Pero aún así se pueden hacer un montón de cosas. No me queda claro ahí el clock que vos le estás conectando. Es un clock que no es el clock interno de la FPGA. ¿Es un clock distinto? Claro, la FPGA no tiene clock. Digo, internamente no tiene clock. El clock es externo y está soldado sobre la placa azul. Si vos mirás la placa azul, digamos, si la mirás de frente, con los botones a la izquierda, la ven y acostada, Ajá. el clock, ¿la tenés ahí a mano? No, pero... Yo sí. Bien, el clock es un componente metálico que está a la derecha de la FPGA. Si ustedes a la FPGA la están mirando como yo les indico, es decir, acostada y con los botones a la izquierda, van a ver que dice Lattice, que es el fabricante de la FPGA, y a la derecha, sobre esa columna donde hay varios componentes, hay uno que es metálico y tiene 4 soldaduras a la placa. Y en la serigrafía dice X1. Sí. Bien, ese es el oscilador. Ese genera una señal cuadrada de 12 MHz, es decir, 12 millones de pulsos por segundo, y se conecta a uno de los pines de la FPGA. Ok. ¿Está bien? Y eso Okay. es lo O sea que cuando nosotros hacemos la mención arriba, clock in, Standard Logic, estamos hablando de esa conexión in, de ese clock, que ya está soldado y que ya forma parte de la FPGA. Exactamente, ya está soldado y forma parte de esta placa de desarrollo. ¿Está bien? Pero, digamos, Y cuando vos, a diferencia cuando vos decís que es un puerto de entrada, que es un in o es un out, sí. vos no le decís cuál es. Él sabe cuál es No el sabe puerto nada. in. No sabe nada. Eso, digamos, todo lo tenemos que especificar nosotros. Digamos, me estoy adelantando un poco, digamos, pero está bueno que surjan estas preguntas, digamos. Fíjense, de todos los archivos que yo tengo acá, nosotros acá, hasta ahora estuvimos trabajando con Blinky.phd, que es donde nosotros definimos la entidad y la arquitectura. En la entidad, recuerdo, nosotros definimos los puertos de entrada y salida de nuestra entidad, y en la arquitectura definimos el funcionamiento de la entidad.
Después tengo un, no sé si se alcanza a ver, Sí. Blinky-tv.bhd. TV viene de test bench. ¿También? Recuerden que yo les dije que esta forma de programar nace de una necesidad de estandarizar el diseño de circuitos integrados y de poderlos testear antes de llevarlo a producción. En el test bench es otro programita donde nosotros definimos también una entidad y una arquitectura, pero esta entidad, fíjense, entidad Blinky-TV is, y fíjense que está vacía. Fíjense que no aparece la palabra reservada port, no tengo puertos de entrada y salida. Es como que defino la entidad, pero está vacía. Y después defino la arquitectura de esta entidad vacía. Y en acá lo que estoy haciendo básicamente es definir una entidad y una arquitectura para probar la entidad y arquitectura que definimos recién. Es por eso que esta entidad no tiene puertos. Porque no la voy a conectar a pines de la FPGA, sino que voy a generar, en realidad acá lo que vamos a hacer es probar el circuito de manera simulada. Acá lo que vamos a hacer es simular el comportamiento, o mejor dicho, testear el comportamiento de nuestra entidad mediante simulación. ¿Está bien? Es por eso acá la probamos mediante simulación, por eso no tenemos puertos de entrada y salida, porque no tenemos ni señales que entran ni que salen. Vamos a simular, o mejor dicho, esto va... esto es como el intermedio entre una simulación, donde todo es, bueno, valga la redundancia, simulado, ¿está bien? Es un intermedio entre una simulación pura y la prueba física del circuito integrado. Esto lo que vamos a hacer es, vamos a generar señales internas en la FPGA para excitar la entidad que definimos anteriormente y, por ejemplo, dándole determinados valores a las entradas, ver si las salidas adoptan los valores correspondientes, digamos, los valores que nosotros queremos. ¿Me explico más o menos? Sí. Igual, claro, entiendo, digamos, entonces no va a tener entradas, sino que vamos a simular, digamos, las entradas. ¿Y también se simulan las salidas o las salidas no? Las salidas son los LED, realmente. No, cuando nosotros hacemos el test bench, lo que hacemos, lo que vamos a ver es una gráfica de las señales de entrada y las correspondientes salidas. Pero son gráficas, todavía no, en la placa no vamos a ver nada que se prenda o se apaga. Claro. Son todas gráficas. Okay. Y una vez que nosotros pasamos por esto, por el test bench, que comprobamos que nuestro circuito se comporta como queremos, el siguiente paso es, bueno, llevar nuestro programa a la FPGA. Antes de llevar el programa a la FPGA, tenemos que resolver esto que vos decías, Mauro. Bueno, ¿cómo la FPGA sabe que acá en esto que vos definiste como CLK le va a entrar una señal cuadrada? Y no lo sabe. O cómo sabe que acá en RST, no llegué a comentar acá abajo, pero fíjense, RST, cuando RST vale 0, yo reseteo de manera asincrónica el contador 2. ¿Está bien? Y yo a RST lo que me interesa es conectarlo a uno de los pulsadores, es decir, cuando yo aprieto un pulsador, quiero que, independientemente del valor que tenga la señal count 2, inmediatamente asignarle, digamos, resetear la cuenta cuando yo aprieto el pulsador. ¿Está bien? Ahí prendí mi cámara, ¿me pueden ver? Sí. Como fíjense, a ver, cuando yo aprieto el pulsador, los LEDs se apagan. ¿Por qué se apagan? Bueno, porque al yo mantenerlo apretado, estoy continuamente reseteando count 2, ¿está bien? Es decir, que count 2 está ahora continuamente en 0. Como está continuamente en 0, nunca alcanza el valor de count max.
Entonces, como nunca alcanza count max, tampoco nunca alcanzo a incrementar el valor de count 2, que es el que efectivamente me prende y apaga los LED. ¿Está bien? Perdón, estoy diciendo mal. Cuando yo aprieto el pulsador, lo que reseteo es count 2, que count 2 es el que está conectado a los LED. 0 a 15. El que cuenta de 0 a 15. Y al mantener apretado el botón, lo que hago es que count 2 se mantenga continuamente en 0. Por eso se apagan todos los LED. Sin embargo, yo ahora tengo apretado el botón, los LED están apagados, pero count sigue contando. Si ustedes miran en el código, cada vez que haya un flanco ascendente del clock, count se va a incrementar y cuando llegue a su cuenta máxima va a volver a 0. Lo que pasa que como tengo el botón apretado, count 2 se mantiene siempre en 0. O mejor dicho, o se incrementa acá, pero acá se vuelve a poner en 0. ¿Se entiende? Sí, como que lo forzamos 0. Exactamente. Bien. Bueno, y acá, fíjense en esta última línea, o anteúltima línea, lo que hacemos es asignarle a el puerto LEDs. Recuerden que LEDs son 4 pines, o lo podemos pensar, imaginar como 4 pines de un circuito integrado. A LEDs le estoy diciendo, y recuerden que LEDs también son pines de salida, le estoy diciendo, sacame por estos pines de salida el valor que tenga count 2. Count 2, como es un contador que va de 0 a 15 binario, va a pasar de 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 15. Fíjense que en un momento se resetea count 2, porque como count 2 tiene únicamente 4 bits, cuando count 2 valga 15 y yo le sume 1, al pobre no le queda otra más que volver a 0. Entonces no necesito resetearlo. Si yo acá hubiese definido count 2 en vez de con 4 bits, con 5 bits, es decir, que el contador ahora puede contar hasta 2 a la 5, es decir, hasta 31, es decir, de 0 a 31, ¿está bien? Pero como yo no puedo mostrar con los LED valores más allá de 15, bueno, acá yo tal vez sí necesitaría resetear el valor de count 2. En realidad tampoco, porque los 4 bits menos significativos se van a seguir comportando de la misma manera. Pero bueno, como para hacer un poquito más, para derrochar menos recursos, definámoslo con el ancho justo y necesario y dejémoslo así. ¿Está bien? Y ahí en la línea donde estás parado, la línea Ajá. que le sigue, ¿qué hace Sí. la línea que le sigue? ¿Es No, un comentario? es un comentario, sí. Ah, ok. Eso me olvidé de decirlo, o de comentar, hablando de comentarios. Todo lo que escribamos a continuación de 2 guiones seguidos, el compilador o este editor lo toma como comentario. ¿Está bien? No, sí, este comentario estaba ahí como para separar Está bien. el acento, el incremento de los contadores del reseteo del contador 2. Y bueno, acá finalizamos el proceso. Y luego de finalizar el proceso, lo que hacemos es asignarle a los pines de salida el valor de count 2. Y ahí termina, digamos, la arquitectura de esta entidad. Bien. Bueno, el test bench, ¿qué hora es? 23. Bien. Con esta herramienta, el IceCube 2, como les decía, ustedes pueden ver cuáles son todos los recursos que utilizaron de la FPGA, dónde están ubicados esos recursos, etcétera, etcétera. Pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer muchísimas más cosas de las que
nosotros vamos a alcanzar a ver acá, una por tiempo y segundo porque la complejidad y las funcionalidades de esta del IceCube 2 realmente a mí me exceden. Nunca me la puse a estudiar con mucho detalle, simplemente utilizar lo más básico. ¿Está bien? Pero lo que les decía, con esta herramienta también ustedes pueden decir, que un poco para responder a tu inquietud de hoy, Mauro. ¿Cómo sabe la FPGA que acá yo quiero conectar un botón? Digamos, ¿cómo sabe la FPGA dónde está el botón? No lo sabe. Tampoco sabe dónde está el clock. No sabe, el compilador no sabe a qué pin de la FPGA yo soldé el generador de onda cuadrada, el reloj de mi placa. Acabar. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, les decía, el compilador no sabe a qué pin está soldado cualquier cosa en la placa, o si yo agarro un sensor de la caja, no sabe a qué pin de la FPGA voy a conectar yo el sensor. Esa información se la tengo que brindar al compilador. ¿Está bien? Les decía, las conexiones nosotros, o mejor dicho, las asociaciones entre los nombres de los puertos que yo definí en la entidad, esas asociaciones las puedo hacer en esta herramienta, en el IceCube 2, las puedo hacer ahí, pero yo les recomiendo, y lo que vamos a hacer acá, como es una tarea relativa, digamos, es súper sencillo hacer las asignaciones de estos puertos con pines físicos de la FPGA, lo vamos a hacer acá aparte, ¿está bien? Para eso lo que vamos a hacer es crear otro archivo dentro del proyecto. Hablando de archivos, algo que no les aclaré, o sí. Fíjense que en el archivo que nosotros definimos, la entidad y la arquitectura, la extensión de ese archivo es VHD. Y de la misma manera, el archivo donde nosotros definimos la entidad y la arquitectura de nuestro test bench también es VHD. Y el tercer archivo que vamos a necesitar, que es el archivo donde nosotros le vamos a explicar al compilador este puerto con qué pin físico de la FPGA se corresponde, este otro con qué pin físico y estos otros cuatro con qué pines físicos de la FPGA se corresponde. Vamos a definir otro archivo. Fíjense, acá yo le llamé pins o pines, _Blinky. Blinky es el nombre de la entidad que nosotros definimos. Y a ver si puedo agrandar la letra, ¿sí? ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve bien. Fíjense que nosotros con esta instrucción, set-input-output, o de manera abreviada IO, lo que hacemos es decirle al compilador, conectame el puerto que yo llamé CLK con el pin físico número 94. A ver, denme un minutito, voy a buscar un archivo, a ver si lo encuentro. Acá está. ¿Pueden ver el PDF que tengo en pantalla? Una parte se ve que está como, no sé si maximizada el tema, pero lo vemos como recortado. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, fíjense, esta no es la hoja de datos de la FPGA, la hoja de datos debe tener cientos de páginas, más. Pero bueno, esto es un resumen, digamos, de esta plaquita que desarrollaron esta gente de AEDO, que nos indica, digamos, a qué pin físico están conectados los botones, a qué pines físicos están conectados los LED, y cada cosa, digamos, que tenga la placa nos indica a qué pin fue conectado.
Dentro de los rectangulitos verdes, a lo que nosotros nos figura es el numerito que se corresponde con el pin físico de la FPGA, con el pin físico del chip. ¿Está bien? ¿Cómo se numera esto? Bueno, fíjense, a ver si puedo maximizar un poco. Fíjense en este dibujo que acá se ve un puntito blanco, abajo a la izquierda. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Dónde estás parado? No veo el mouse tuyo. Acá en el chip, digamos en el dibujo de la placa, en el chip, en el más grande. Abajo a la izquierda hay un puntito blanco. Ajá. Bueno, ese puntito blanco indica el pin número 1. Y ahí contamos en sentido antihorario. El pin de al lado va a ser el 2 y así, digamos, 3, 4, 5 hasta dar toda la vuelta hasta llegar al último. Ok. ¿Bien? ¿Y cuántos tiene 144? Si mal no recuerdo, tiene 144, sí. De los cuales algunos ya están utilizados porque tienen soldado los botones o el clock y otros están libres. Exactamente. Fíjate que los pines 1, 2, 3 y 4 están soldados a los LED. Que esa información la tengo acá en el rectángulo violeta. Los pines 31, 32, 33 y 34 están soldados a los botones. ¿Está bien? Y después fíjense que tenemos estos puertos que están conectados o soldados a pines físicos de la FPGA, que son los que nosotros vamos a utilizar más adelante para conectar sensores o alguna otra cosa. Y nos dice, digamos, a qué pin físico de la FPGA está soldado, digamos, cada pin del conector. Apago la cámara para evitar cualquier potencial corte. Bueno, lo que quería venir es, fíjense, que el clock, que está indicado acá arriba, CLK con el cuadradito celeste, rectangulito celeste, nos dice que el clock está... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Nosotros te escuchamos bien. ¿Pueden ver el PDF? No, ahora vemos el... Una carpeta. Si algo se cerró... ¿no? Ahí se ve. Ahí está. Fíjense, lo que quería mostrarles es que acá en este PDF nos dice que el clock está conectado al pin físico, al pin número 94 de la FPGA. Físicamente, lo que yo les mostraba hoy, ese componente electrónico metálico con 4 patitas o 4 contactos, ¿está bien? Que es el clock, que genera una señal cuadrada de 12 MHz, está conectado al pin número 94 de la FPGA. Bien, vuelvo al Atom. Avísenme cuando vean el Atom. Ahí se ve. Bien. Fíjense que con este comando le digo, conectame el puerto de entrada-salida que vos le pusiste o que yo le puse nombre CLK, conectámelo físicamente al pin 94. Y el pin 94, recuerden que es donde está soldado el clock. Le digo, conectame el puerto que yo decidí llamarle RCT, conectámelo al pin 34. Recuerden que en el pin 34 tenía un botón. ¿Saben? Y es por eso que hoy cuando les mostraba, cuando yo apretaba el botón, se apagaban los LED. Porque lo que estaba haciendo era poner el contador 2 en 0. Y después les digo, recuerden que LEDs es un vector de 4 bits. Fíjense cómo hacemos la asignación en este caso. Tenemos que hacerla bit a bit. Seteame el puerto de entrada y salida LEDs su bit 0, ¿está bien? El primer bit,
conéctamelo al pin 1 de la FPGA. Lo mismo hago con el segundo bit del vector LEDs, con el tercero y con el cuarto. Le digo que me conecte todos estos bits a los pines 1, 2, 3 y 4 de la FPGA respectivamente. ¿Ven? Recuerden que acá es donde veíamos en el PDF que están físicamente conectados los LEDs, a los pines 1, 2, 3 y 4 de la FPGA. Entonces, con este archivito, fíjense que es súper sencillo escribirlo. ¿Está bien? Lo único que en todo caso se tienen que acordar es de este comando, pero a medida que lo vayan usando se lo van a acordar. Bastante sencillo. Set-input-output, set-io, y el nombre de los puertos, y a continuación, digamos separado con un espacio, el número del pin físico al que yo quiero conectar este puerto que yo declaré o definí en mi entidad.